Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es y vamos a hacer aquí un circuito que genera una señal en forma de dientes de sierra, sawtooth en inglés. Y lo primero que vemos aquí es la fuente de voltaje 9 voltios, tierra aquí abajo. Tenemos tres transistores, aquí os he pintado los tres negros, pero este es el normal, sería no penetra, NPN. Mientras que estos dos son PNP, este de aquí y este de aquí. PNP, y entonces vamos a ver, lo primero que nos dice el circuito este es que tiene dos partes, que veremos ahora. Las dos partes serían esta de aquí, que vemos que es un generador de corriente. Esto es un generador de corriente constante. Y esto servirá para descargar. Lo que no vamos a hacer es veamos los voltajes. Aquí hay 9 voltios y 2 resistencias. Podemos ver que aquí el voltaje en este punto medio. Bueno, esto es un divisor de tensión. Aquí, bueno, vamos a ver primero las corrientes. Para conectar este transistor tiene que haber una corriente emisor base. Intensidad. Voy a borrar esto ya. Una intensidad emisor base que conectaría este transistor. Aquí lo mismo. PNP intensidad emisor base para conectar este transistor. Sabemos que la caída de voltaje aquí será 0,7 voltios. Y aquí lo mismo 0,7 voltios. Y aquí la caída de voltaje en el no penetra también será 0,7 voltios. Y la intensidad en lugar de emisor base, la normal es la intensidad base emisor. Tiene que haber una corriente aquí, intensidad base emisor, para conectar este transistor. Vamos los voltajes. Esto es un divisor de tensión, propiamente no, porque hay una intensidad que entra y varía un poco, pero como es tan pequeña, casi el voltaje aquí será el que dé estos dos resistencias. Voltaje en este punto, vamos a llamarlo VA, voltaje en el punto A. Voltaje en el punto A será el voltaje total 9 por resistencia de abajo, que es 10, partido por la suma de las dos, 11. 9 por 10, 90 entre 11. Hacemos la calculadora, 90 entre 11 y eso da 8,18, 8,2 voltios. Ya tenemos aquí que el voltaje es 8,2 voltios. Si aquí hay una caída de voltaje, emisor base 0,7 y aquí hay 8,2, aquí tiene que haber 0,7 más. 8,2 y 0,7, 8,9 voltios. Aquí 9 voltios significa que solo hay una caída de voltaje de 0,1 voltio, muy poco en esta resistencia. 0,1 voltio en esta resistencia de 10K. ¿Y qué más comento? Entonces, ¿esto por qué decimos que es un generador de corriente constante? Aquí el voltaje este es fijo, el 8,2, el 8,9 será fijo, y como en un transistor la intensidad esta de base será la misma siempre, porque si no varío estos dos voltajes será la misma, pues la corriente grande de emisor a colector, en este caso, la intensidad grande de emisor a colector será constante, no variará. Bien, ¿qué es lo que le pasa entonces si la corriente es constante y tenemos un condensador? Pues si tenemos un condensador atravesado por una corriente constante, lo que hace será cargarlo. ¿Cómo carga una corriente constante a un condensador? Pues una corriente constante a un condensador lo va cargando de forma lineal. Esto puede decir que si la corriente es constante, la carga del condensador es lineal. Esto, de hecho, lo podemos comprobar que con este condensador de 100 microfaradios y con este circuito, bueno, aquí los transistores no lo he puesto, son el BC547 este, y estos son los 558, los PNP, BC558 y este igual también. Entonces, 100 microfaradios y con esta pues tarda más o menos 4 segundos en cargar 1 voltio. O sea, miramos con el voltímetro, ponemos el voltímetro lo pondríamos aquí,
voltímetro aplicado entre un extremo del condensador y tierra. Entonces vemos que este voltímetro cada 4 segundos va cargando 1 voltio. A los 8 segundos 2 voltios, 12 segundos, etc. Cuando se aumentara la resistencia pasa cada vez menos intensidad y tarda más en cargar. Vemos que aquí solo que hay 0,1 voltio, podemos saber qué intensidad pasa aquí. Intensidad por la ley de Ohm, si la intensidad será voltaje entre resistencia. Si la que de voltaje es 0,1 y la resistencia es 10K, 0,1 entre 10 dividimos y nos dará 0,01, 1 entre 10, y esto como está al dividir en 10 en miliamperios, 0,01 miliamperios sería. Miliamperios o 10 microamperios. Bien, hay poca intensidad de corriente, por eso va tan lento en cargar este condensador, que es grande, de 100 microfaradios. Cada 4 segundos 1 voltio. Entonces, si esto lo representáramos gráficamente, veremos que sale una recta, que el condensador se va cargando. Si esto es 1 voltio, pues aquí cada 4 segundos se carga 1 voltio. Aquí a los 8 segundos pues estará en 2 voltios, etc. Se carga linealmente. Bien, entonces es lo que tenemos aquí en la siguiente dibujado. Aquí empezábamos en 0 voltios y esto se va cargando. Aquí tendríamos 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios y he dibujado hasta 5 voltios. Esta es la curva de carga de corriente, carga del condensador. Bueno, carga de voltaje del condensador. Y como la intensidad es constante, pues es una recta lineal. Si la intensidad fuera variable, en lugar de una recta, saldría una curva exponencial o cualquier otra cosa. Bien, siguiente fase. Ahora ya tenemos la primera fase del diente de sierra. Esto sería un diente de sierra. Hay dos posibilidades de diente de sierra, que crece y baja, o si al revés, que primero crece de golpe y baja. Podría ser la sierra invertida también. Bien, segunda parte, esto es el generador de corriente continua, esto de aquí, y la segunda parte nos dice que es para descargar el circuito. Vamos a hacerlo en otro para distinguir ahora qué es lo que sucede ahora en esta página. En esta segunda parte, que sería esto de aquí, cogemos el azul y esto es para descargar Hemos dicho que las intensidades, vamos a dibujarlas, la intensidad que hace falta para poner esto en marcha, intensidad emisor base y hace falta aquí una intensidad base emisor. Voltajes 9 voltios 10K y 10K, esto es un divisor de tensión, aquí también entraría, y por lo tanto esto quedaría más o menos un voltaje, aquí nos saldrá en medio, como las dos resistencias son iguales, voltaje en el punto B 4,5 voltios. Aquí tengo 4,5 voltios. Si aquí tengo 4,5 voltios y esto es un cable, el voltaje aquí será también 4,5. Si aquí hemos dicho que caen 0,7 voltios y aquí hay 4,5, aquí arriba tiene que haber 4,5 más 0,7, 7 y 5, 12, 5,2. Aquí tengo que tener 5,2 voltios. 5,2 voltios. Cuando esto esté 5,2 voltios, aquí bajará a 4,5, que es el que está aquí, y esta corriente de base, aquí pensamos que la corriente esta es grande, en principio, la que atraviesa esto de aquí a aquí, pues la corriente esta se vendría por aquí, siempre y cuando este está en on. Cuando este está en on, este transistor está en on, significa que hay una gran corriente, la corriente esta grande que venía por aquí, parte será la naranja que conecta al transistor y la grande será la que atraviese el emisor colector. Aquí, esta parte de esta corriente que pasa será esta intensidad base emisor que conecta a este transistor. Entonces, este transistor también está en on. Este está en on con esta corriente y la corriente que pasa aquí conecta a este. Una vez este está en on, permite que esta corriente pase aquí y llegue aquí abajo. ¿Qué es lo que sucede en el momento en que esto hemos dicho que se va cargando este condensador? Si aquí hay 9 voltios, aquí la que de voltaje cuando está saturado es 0,2 voltios, o sea, muy poquito, y todo esto se va cargando. El voltaje del condensador aquí será
0 voltios, 1 voltios, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios, 6 voltios. En el momento aquí supero los 5,2 voltios, desde a 3 o 4 voltios, aquí tengo 3 voltios. Necesito 5,2 para conectar esta segunda parte, la descarga. O sea, hasta que no llegue a 5,2 voltios, vamos a suponer, hasta que no llegue a 6 voltios, no soy capaz de superar la barrera de tensión que hay aquí. Por lo tanto, esto se va cargando. Se va cargando, hasta llegar, hemos dicho, a los 6 voltios. Suponemos que llega a 6 voltios y entonces ahora ya tengo aquí 6 voltios. Como 6 voltios es mayor que 5,2, ya puede venir la corriente por aquí. Y el momento en que la corriente viene por aquí y conecta esto, se produce este condensador que está cargado a 6 voltios. Aquí hay una caída de tensión porque la corriente se va por aquí. Esto es como si cogiera un vacío. Y bueno, de hecho aquí, claro, ¿qué es lo que sucede? Vamos a mirar desde el otro punto de vista. Aquí teníamos la corriente que caía eran 0,1 voltios solo. Aquí cuando está saturado caen 0,2, 0,1 y 0,2, 0,3. Este voltaje aquí habría bajado mucho. No, pero aquí lo teníamos a 6 voltios. Lo teníamos a 6 voltios porque el condensador ha ido subiendo hasta 6 voltios. En el momento que llega a 6 voltios, lo que hace el condensador es se descarga. Se descarga por aquí, vamos a dibujar la corriente de descarga y se suma a la corriente, la naranja y roja que viene por aquí, y el condensador momentáneamente se descarga. Siguiente, ¿hasta cuánto se descarga? Pues vamos a ver aquí, vamos a hacerlo aquí aparte. Caída de voltaje aquí hemos dicho, si esto está saturado, la caída de voltaje aquí será 0,2, la caída de voltaje aquí es 0,7, esto es 0 voltios, 0 y 0,7, aquí hay 0,7. 0,7 y 0,2 si esto está saturado, aquí estoy a 0,9 voltios. O sea, más o menos a 1 voltio. Cuando llegue esto baje a 1 voltio, ya dejará de descargarse, porque no tiene voltaje suficiente para irse la corriente por aquí. Pero volvemos al caso anterior, y esto que ha subido a 6 voltios, luego se va a ir descargando, 5 voltios, 4 voltios, 3 voltios, 2 voltios, y al llegar a 1 voltio se para, porque ya no tiene voltaje suficiente para superar el mínimo una vez ya esto conectado. Una vez ya esto está, al principio hacen falta 5,2 voltios, pero cuando yo ya empiezo a pasar aquí un poco de corriente, esta corriente conecta este con otro y se produce una corriente en cascada que hace que esto descargue muy rápidamente el condensador. Y como descarga muy rápidamente el condensador, tenemos esto de aquí. Al llegar a los 5 voltios o 5,2, esto se descarga y tarda nada, muy poco tiempo en descargarse. Veríamos que en menos de medio segundo, pum, la corriente baja abajo y ha llegado hasta 1 voltio. Voltaje mínimo que hace falta para descargarse. Menos de 1 voltio ya no se descarga. Entonces, a partir de ese punto vuelve a cada 4 segundos que decía 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 4, 6, 8 en 12 segundos, que duraría este ciclo. Vuelve a cargarse de 1 a 5 voltios y vuelve a descargarse continuamente. Estos son los dientes de sierra que podemos ver. Si tuviéramos un osciloscopio, de hecho en la práctica que lo he visto, aquí ponía uno de 10 nanofaradios, aunque no es visible al ojo humano. Pues yo he puesto uno grande y he medido, como no tenía osciloscopio, el voltaje aquí para comprobar que efectivamente el voltaje subía hasta 5 voltios y se descarga de golpe hasta 1 y así va subiendo y bajando continuamente. Puedo modificar la pendiente. La pendiente es la de carga, modificando aquí las resistencias o el circuito este de carga, y en cambio la descarga funciona con la parte esta de la derecha del circuito. Y con esto hemos explicado, hemos aprovechado también los transistores BJT para explicar el funcionamiento de las corrientes y polarización.